12:15 del mediodía, tomamos comunicación con el señor Gastón Esteban Borsini, ¿sí? ¿Quién es el señor Gastón Esteban Borsini? Es el presidente de la Confederación General de Producción de la República Argentina, es productor agropecuario santafesino y presidente de la Confederación General de la Producción de la República Argentina, una entidad que nuclea federaciones, cámaras y asociaciones vinculadas a las economías regionales, la producción agropecuaria y las pequeñas y medianas empresas de todo el país. Y justamente con él estamos al habla, así que muy buen día, Gastón, gracias por atendernos y por dispensar de este tiempo para nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Fabio. Buen día para usted y para toda la audiencia. Bien, Gastón, la primera pregunta que tengo de sentido común para hacerle es, a los que usted representa o con quienes están confederados, que por lo que estuvimos viendo son las economías regionales, la producción agropecuaria, las pequeñas y medianas empresas. ¿En qué situación puede hacer un análisis hoy que está el sector que usted representa, Gastón? Sí, cómo no. En principio, usted se refiere al agro, Sí, porque cuando ciertos sectores de la prensa se refieren al agro o al campo, uno piensa o se ha instalado en la sociedad que se habla de soja, maíz, trigo claro. y vacas. Y el agro es la frutilla de Coronda, la zona citrícola de Entre Ríos, o sea, los viñedos, el sector olivícola en Mendoza, San Juan, La Rioja, así que todo el sector de las economías regionales y de las producciones regionales, que también somos el agro y el campo, la verdad que con una preocupación tremenda. En el año 1951, haciendo un escueto resumen de la historia, cuando se crea la Confederación General de la Producción de la República Argentina, se creó con una visión de proyecto de país, de cómo fomentar la producción de nuez, de cómo fomentar la producción ganadera, de cómo fomentar y mejorar la producción granaria, la producción citrícola, la producción de frutas, verduras y de todo lo que tenga que ver con los alimentos que consume la población y con lo que se exportan. Después de aquella, o sea, creación y de ese impulso que se le dio a esta entidad, en el año 2026, que esta entidad esté funcionando como escudo de las metodologías que vienen tomando los gobiernos antiproductivistas, la verdad que si tendría que hacer un resumen en base a su pregunta, nos encontramos mal, muy mal. ¿Por qué? Porque o sea, el desencadenante de todo esto es que cada vez vemos menos producciones, cada vez vemos más importaciones de lo que producimos acá, Claro. y les pasa a ustedes ahí en una de las mejores zonas citrícolas del país, Ujú. como pueden ver que en los conglomerados, digamos, metropolitanos y en varias localidades del interior hay naranjas, digamos, que vienen de otro lado. Entonces nos encontramos mal. Usted sabe, Gastón, que me hizo reflexionar, lo escuchaba al diputado Guillermo Michel hablar justamente también de este tema y contaba que, por ejemplo, la zona de Gualeguay, que tienen toda la zona de, digamos, de los criaderos de pollo, están recibiendo pollo de Brasil, digamos. ¿A qué se debe, según su diagnóstico, y ya después para empezar con el tema principal, que es la ley de tierra, que nosotros tengamos pequeñas economías regionales que son productores de artículos muy importantes y sin embargo se esté vendiendo de afuera, Gastón, en lo que no se entiende? Y eso se debe a que no tenemos, digamos, políticas de Estado realmente establecidas en materia de producción. No hay un plan ganadero en el país, no hay un plan productivo real, no hay un plan, digamos, avícola, y eso hace a que empresarios que practican, digamos, el comercio desleal,
se aprovechen de ciertas situaciones. También hay un factor ideológico y también el principal, que son los costos de producción. Un criador o una granja de Entre Ríos no tiene los mismos costos de producción que tiene una granja paraguaya, una granja brasilera, una granja uruguaya. Lo mismo pasa con el sector porcino y con varias economías regionales. Estamos viendo que en Posadas Misiones, Ujú. hay yerba de Uruguay. Claro. ¿Y a qué me quiero referir esto? ¿Qué son enemigos los uruguayos? No, siempre fuimos integracionistas y siempre hubo un intercambio de producciones. Siempre fue yerba argentina para Uruguay y siempre vino un porcentaje de yerba uruguaya para la Argentina, paraguaya, todo. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, el productor yerbatero misionero está trabajando por debajo de los costos de producción. No se están recolectando, digamos, la mayor parte de la producción de yerba. Lo mismo pasa con el sector vitivinícola, el sector viñatero en San Juan, en Mendoza. Este fue el primer año donde se dejó más del 50% de la uva en las parras porque no se recolectaron, no hubo mercado. Entonces, lo mismo pasa con el sector avícola. Hay digamos, un consumo interno retraído, por ende baja, digamos, la producción avícola, y también está, digamos, la puja desleal entre los comercios, las grandes cadenas, que apretando, digamos, a los productores para que bajen los precios, importan, digamos, desde afuera con una triangulación media dudosa de dumping ahí, que la verdad que tendríamos que poner o inventar una herramienta para ver cómo se producen ese tipo de negocio. Pero bueno, en resumen es eso. Estamos conversando con el señor Gastón Borsini, que es presidente de la Confederación General de la Producción de la República Argentina, de la producción, perdón, de la República Argentina, y nos convoca el tema ley de tierras y propiedad privada. Quisiera ir por ley de tierras. Nosotros actualmente tenemos una ley que fija la compra de tierra argentina. Pero el gobierno impulsa una nueva ley y por eso lo convocamos, Gastón. Quisiera que nos contara, a su entender, cuáles son las diferencias que propone el gobierno para esta nueva ley y qué consecuencias traería si fuera modificada, ¿sí?, esta ley actual vigente. Bueno, sí, la ley de inviolabilidad, el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno, parte de una base donde ya el título es una mentira, digamos, es una exageración, que no tiene ningún sustento técnico y económico dentro de los que se manejan, digamos, con algún carril de entendimiento. Uh -huh. Ahora, para la sociedad, escuchar ese título, para el ciudadano común que no está insertado en el tema o que lo escuchó en algún medio o que lo leyó en algún portal, el título suena muy lindo: inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Quién se podría manifestar en contra de ese título? Claro. Ahora, la propiedad privada está protegida por la Constitución Nacional, por todas las constituciones y todas las reformas de la Constitución Nacional ratificaron la defensa de la propiedad privada. Por supuesto que, y más ahí en Entre Ríos, siempre va a haber un porcentaje muy pequeño de litigios donde uno se te puede meter en un campo por un tema familiar, por un tema legal, por esto, por el otro, por aquello, pero la justicia siempre falló a favor del propietario que tiene los papeles, que tiene la escritura y que tiene las cosas en orden. Claro. Entonces, el título de este proyecto de ley es una mentira: ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No, señores, a todos los oyentes, a todos los que puedan estar escuchando, la propiedad privada está protegida por la Constitución Nacional. Este proyecto que impulsa el gobierno es nada más y nada menos que la derogación de la ley actual de tierras, Bien. que casualmente
también protege la propiedad privada, pero aparte protege la propiedad pública, que son cadenas montañosas, zona de frontera, zona limítrofes, lagos, ríos. Esta ley actual que tenemos, que nace en el año 2011, fue, para hacer, digamos, un resumen escueto y claro, porque también el oyente no quiere que se le hable en difícil o que se le explique, digamos, técnicamente ciertas cuestiones, pero todos sabemos lo que es Lago Escondido, Ujú, ¿no? sí. El señor Lewis compra una superficie de un lado del lago, a los pocos años compra la superficie del otro lago y en el medio quedó el lago, entonces el tipo alambró y cerró. Exacto. Bueno, esta ley que nace en el 2011 y que es la que no tenemos que permitir que se derogue, vino a que, o se implementó por un amplio, digamos, diálogo, debate, para que no se produzcan más Lewis en la Argentina, para que no pueda venir un extranjero a decir compro este pedacito de este lado del río, compro este pedacito del otro lado del río y este río es mío. O compro esta isla en los humedales y compro aquella isla en los humedales y cuando pasa un pescador artesanal le puedo sacudir, digamos, con un rifle, con lo que sea, con una gomera, porque está violando mi propiedad privada. Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros queremos instalar en la sociedad. Protejamos la propiedad pública porque lo demás es todo verso, Fabio. Lo demás es algún sector que quiera interpretar que va para un lado, que va para el otro. Mire, la ley actual dice, establece que hay un 15% del territorio nacional que puede estar en manos de extranjeros. Exacto. Hoy hay un 5% del Nada más. territorio nacional que puede estar en manos de extranjeros. O Ujú. sea que falta todavía un 10% donde los extranjeros pueden venir y comprar tierra. Pero ¿qué Mm. pasa? No le interesa la tierra, el 10% que falta. Lo que le interesa es lo que protege la ley actual, que son los que mencioné recién: cadena montañosa, Mm. zona donde están los minerales estratégicos, la cordillera de los Andes, zona de frontera. Entonces, pasa por ahí el tema. Hay que prestar mucha atención a cuando se habla de un pedazo de campo a el territorio de la soberano nacional, digamos. No, pero aparte, Gastón, la ley actual vigente también existe un límite por nacionalidad para evitar la concentración de grandes pedazos, de grandes zonas de territorio argentino en manos de un solo capital o de una sola nacionalidad. Eliminar este 15% que tal cual usted bien lo remarca, solo está ocupado por el 5%, pero que tienen grandes pedazos de tierra y de recursos naturales, principalmente en el sur de la Patagonia, en el sur de la Argentina. ¿Pondría para ustedes en riesgo la soberanía nacional? Porque, digamos, podría venir cualquiera, salvo estados. La modificación, tengo entendido, que prohíbe la venta a estados o a empresas estatales, pero, qué sé yo, viene Elon Musk y quiere comprarse la mitad de Chubut, lo podría hacer con esta nueva ley, ¿no? Sí, correcto, sí, porque no es, digamos, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada solamente. También se va a tratar de acá a unos meses el proyecto de las sociedades, de las nuevas sociedades. Se trató hace un par de meses atrás la ley de glaciares. Por supuesto que, como dice usted, dentro del 15% que permite la ley actual, extranjerizar, digamos, el territorio, el 30% de ese 15% no debe superar, digamos, ninguna nacionalidad, pero se implementó el RIGI y el Super RIGI, pero acá lo que preocupa también es que por más que no el proyecto de inviolabilidad no hable de estados o sociedades del Estado, cuando se trate la nueva ley de sociedades, y acá es donde tenemos que prestar mucha atención porque se está, digamos, el sujeto societario mundial,
hasta una inteligencia artificial podría ser dueño de un territorio. Claro. O sea, si nosotros hablamos de criptomoneda, Mm. hablamos de todas estas tecnologías, estas plataformas que están apareciendo, esta uberización, digamos, de la economía nacional, la ley de sociedades plantea eso, que una inteligencia artificial que está encriptada en un pendrive, ya que funcionarios anduvieron Sí, hablando sí. o, digamos comprando o le anduvieron apareciendo algo de M- patrimonio capital en los pendrive, Malos. puede ser dueño del territorio. Sí. Entonces nosotros ni siquiera, no solo cedemos soberanía a extranjeros, ni siquiera sabemos quiénes van a ser los dueños en un futuro. Claro. Entonces, y no es que no vamos a saber quiénes son los dueños de una chacra en Crespo, una estancia en Gualeguaychú. No, no le interesa la soja, el maíz y el trigo, Fabio. Acá estamos hablando de gran parte de la Patagonia, donde se quiere instaurar un estado dentro de un estado regulado por la, digamos, por el gobierno nacional y los tres poderes del Estado, donde le dicen a un grupo de 1000 tecnomagnates: este es el pedazo de territorio que le vamos a ceder a ustedes para que hagan dentro de el país lo que ustedes quieran. Y esta gente o sea, te arma un estado dentro de un estado, Claro, perdemos soberanía total. por El supuesto. clima que hay en la Patagonia, el agua que hay en la Patagonia, los vientos que hay en la Patagonia, están estudiados, digamos, científicamente y geopolíticamente, que son los ideales para los enfriamientos de los servidores de la inteligencia artificial. Y cuando Exactamente. nosotros hablamos de eso, un ciudadano común que no tiene, digamos, noción de lo que por ahí, de la dimensión que tiene, por ahí puede pensar, y bueno, pero serán 100 hectáreas que ponen No, unas pantallas no, solares y no, no, una, digamos, no, estamos hablando de algo monstruoso, porque son los servidores que van a alimentar la inteligencia artificial de todo el mundo. por supuesto. Entonces, en China, por ejemplo, lo han colocado debajo del mar. En menos de 6 meses se le arruinaron todos los componentes. Por la Entonces, salinidad. agua dulce, Ujú, tierra, ujú. regulación estatal, inviolabilidad de la propiedad privada para que a nadie se le ocurra cruzarse, digamos, a 100 kilómetros de ahí. O sea, imaginémonos todo eso alambrado con bandera de otro país, y el que pasa por ahí adelante, como el que quiere ir al lago escondido, es echado. Entonces eso es una pérdida total de soberanía nacional. Bueno, digamos, tomando como referencia lo que usted dice, Valle Hermoso, la provincia de La Rioja, fue vendido. Después de que terminemos con usted, vamos a estar desarrollando también ese tema bajo esta misma modalidad. Y con respecto a lo que usted decía de la inteligencia artificial, le comento que al ser, en mi caso, analista de sistema, vengo desarrollando todo lo que es inteligencia artificial, consumo energético y por qué miran tan atentos a la Argentina. Pero quiero sacarlo un poco, es buen punto, pero quiero sacarlo un poco de eso y llevarlo a lo que ustedes confederan, a sus asociados, sus confederados, porque el gobierno lo que sostiene es que esto traería más inversión extranjera. Y quería preguntarle, esta supuesta, lo pongo entre comillas y a negrita, inversión extranjera, ¿cómo le afectaría a los pequeños y medianos productores agropecuarios de toda esta cadena que ustedes manejan de pequeñas economías regionales, Gastón? En principio, el desarrollo del estudio técnico no se basa tanto en lo que perjudica a un productor, porque ya le comenté hace un ratito Ujú. que no hay ningún interés de inversores extranjeros en venir a invertir en tierras productivas, en la pampa húmeda, en el litoral. ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué le digo esto, Fabio? Porque hoy en día tenemos una ley que te permite extranjerizar el 10% que falta, 27 millones de hectáreas. Claro. O sea que con la ley actual podrían venir a invertir. Lo que le interesa a este grupo que le mencioné recién, este grupo de tecnomagnates que manejan, digamos, son representantes de las más grandes corporaciones, digamos, que están queriendo convertir los estados en paraísos fiscales.
ese territorio que yo le mencioné y el que debemos proteger. Ahora, hace unos días se dio, digamos, en el predio de la rural, que el presidente de la sociedad rural y otros, digamos, dirigentes del sector agropecuario a decir, bueno, eso va a llevar a que va a aumentar el valor de la tierra, y ningún productor agropecuario que produce le tiene en cuenta el valor de la tierra, porque la tiene para producir, no la tiene para comercializar, no es un Claro, bien de cambio ahí está. donde vos tenés un rubro inmobiliario, no es que un productor de Crespo, Entre Ríos, que tiene 50 hectáreas, dice, me aumentó por esta ley el 100% del valor, y si no la tenés para venderla, Claro, no, salvo no que, cambia. bueno, por supuesto que en todos los casos puede haber, digamos, una minoría que tenga ese tipo de razonamiento. Pero al sector, digamos, agropecuario, productivo, no le influye positivamente, le influye negativamente. ¿Por qué? Porque también dentro de la ley actual que protege, digamos, la extranjerización, Ujú. te puede venir, como ser en el caso de Misiones, en el caso de San Juan, en el caso de Río Negro, donde se produce en Río Negro, en el Valle de Río Negro, donde se produce la pera y la manzana que consumimos todos los argentinos, y que se están abandonando las chacras porque también no hay una política productiva para el sector frutihortícola. Venga una corporación y te diga, yo quiero comprar acá todo el Valle de Río Negro porque me voy a poner a producir yo, y después el precio que va a tener el consumidor argentino va a ser el que le pongan ellos, porque son, digamos, lo que controlan el monopolio de la producción de pera y manzana. Lo mismo con el monopolio si se da esta ley en Misiones, Ujú. donde varias chacras se están abandonando, y esa es un poquito la visión de los sectores productivos. Si algún productor de Entre Ríos está pensando que esta ley lo va a beneficiar porque el valor de su tierra va a aumentar, lo que tiene que pensar este productor es que puede estar, o sea, se va a liberar la posibilidad de que vengan corporaciones extranjeras a producir a menor costo que ellos, o sea, a tener mejor mercado que ellos, y van a dejar de ser, digamos, competentes. Entonces, lo que debemos preguntarnos como sociedad, más ahí en Entre Ríos, hace un rato también compartía una conversación con un medio del Chaco, Ujú. es eh, empezar a interpelar a los senadores de Entre Ríos. ¿Cómo va a votar la señora Romina Almeida? ¿Cómo va a votar el senador Venegas Lynch? Por Claro. supuesto que se han manifestado totalmente a Y favor, sí. pero interpelemos y hagamos un trabajo colectivo para decirle, digamos, a estos senadores que no se está tratando de un pedacito de campo de un productor agropecuario. Estamos hablando de territorio nacional, de soberanía nacional. ¿Y para qué tener, digamos, una bandera? ¿Para qué tener una bandera? ¿Para qué tener un himno nacional si no tenemos el control del territorio soberano? De eso se trata el tema. Estamos conversando con Gastón Borsini, que es presidente de la Confederación General de la Producción de la República Argentina y que reúne a varias economías regionales y productores agropecuarios de toda la Argentina. Me da la sensación, Gastón, como para, digamos, también darle una explicación a nuestros oyentes, que avanzan y cuando no hay oposición van por todo. ¿Por qué lo digo y se lo fundamento? Porque primero fueron la ley de glaciares, la ley de recursos naturales, y ahora van por una ley que incluye toda la tierra, no importa lo que hay adentro, no importa la consecuencia de lo que traiga a futuro, no importa cómo los impacta a ustedes, si le quita recursos, si le genera competencia o no, no interesa nada. Pero vio que van progresivamente y donde no se ofrece resistencia, avanzan y aceleran, ponen el pie al acelerador. Y me parece que también por esto es que esto se va a tratar la semana que viene y que se cayó un poquito, y me parece muy importante la definición de ustedes y de usted y lo que representa, también para llegarle a quienes ustedes representan, pero también a todo el pueblo de la nación argentina, que vea en realidad de mano de una confederación que reúne a varios productores agrícolas y regionales, que se lo expliquen de la manera clara. No es una cuestión de nacionalismo barato, sino es una cuestión mucho más importante, ¿no, Gastón?
Correcto, correcto. Sí, no debemos banalizar palabras ni hechos. Acá realmente esta ley está, digamos, poniendo de un lado los que son patriotas y los que son antipatriotas. Porque si tuvimos próceres que defendieron esta patria y este territorio, y si tuvimos pibes que se lo han mandado para luchar por la recuperación de las Islas Malvinas, y hoy en día un gobierno nacional, constitucional, electo democráticamente, le pone un cartelito de venta al territorio continental, directamente estamos hablando de gente que quiere defender la patria y gente que le quiere poner un precio a la patria. Por otro lado, no es casual todas las leyes que se vienen votando y que vienen sacando. Y esto parte de que ya han tenido varias oportunidades de experimentar esto, este sistema, digamos, libertario que se está expresando ahora con nuevas caras, por supuesto, no, y algunas no tan nuevas, pero ellos ya saben que su tiempo en la administración del Estado lo tienen que aprovechar de la mejor y más rápida forma y manera que tengan. Entonces, apenas asumió este gobierno nacional, lo primero que hizo es intentar sacar una ley bases para desregular todo lo que por ahí podía estar bien, también algunas cosas que estaban mal, porque no caigamos, digamos, en esas ideologías partidarias. No, no, acá hubo gobiernos que han hecho la cosa muy mal. Este gobierno las está, digamos, o sea, exponenciando, y lo que nosotros queremos decir es que ahora este es el momento para defender, digamos, la soberanía del territorio continental. Mañana, el 6 de agosto, sale con media sanción esta ley, después se trata en diputado. Una vez que esta ley salga, no hay marcha atrás. O sea, como Estado, como nación, no va a haber marcha atrás. Una inteligencia artificial Ujú. desde Canadá puede decir quiero un pedazo de la cordillera de los Andes, y la agencia de bienes del Estado le tiene que poner un precio y se la va a vender. Y todo lo que hay dentro de esa cordillera, oro, cobre, bronce, le va a pertenecer a esa inteligencia artificial. Entonces es pérdida de soberanía, pérdida de recursos estratégicos. Ningún país del mundo está haciendo eso. Todos los países están protegiendo sus recursos estratégicos, y nosotros somos lo único que estamos poniendo eso en venta. Y encima el potencial, y esto es una hipótesis, que el día de mañana haya un cambio, digamos, de visión geopolítica regional, y nosotros querramos como ciudadanos derogar todas esas leyes. Estas corporaciones y esta inteligencia artificial se pueden presentar en el CIAD y en tribunales de Nueva York y donde Claro, sea, y exacto. nos van a hacer un juicio que lo vamos a tener que pagar el jubilado, el obrero, el asalariado, el productor agropecuario de Crespo, Entre Ríos, que dije recién, el de Mm. Gualeguaychú. Entonces, esto no tiene marcha atrás, esto hay que impedirlo desde el momento mismo que se va a tratar. La verdad es que parece una película de ciencia ficción lo que nos cuenta, pero es muy real, Gastón. Queremos agradecerle por el tiempo dispensado para hacer esta nota y obviamente quedamos a disposición para lo que ustedes desde la Confederación quieran difundir, por lo menos en nuestro medio. Muchas gracias por la nota. Gracias a usted, Fabio, y un saludo para toda la audiencia. Un Bien, abrazo. bien. Era el señor Gastón Borsini, sí, que tal cual le contaba, es el presidente de la Confederación de Producción de la Argentina. Es un productor agropecuario de la provincia de Santa Fe y que nos contó la realidad y qué es lo que pretende el gobierno argentino con esta nueva ley de inviolabilidad de la propiedad privada y ley de tierras, ¿no?